Muy buenos días. Hace un momento que escuchaba a nuestro hermano Carlos dar testimonio de el día de ayer con respecto al sepelio de esta hermana. Ciertamente hablar de la muerte como que no nos gusta mucho o no nos agrada. ¿Por qué? Porque quisiéramos vivir siempre. ¿Sí? Y bueno, obviamente es parte del tema que también el día de hoy vamos a ver. Así es de que preparémonos, hermanos, porque, pues vuelvo a repetir, quisiéramos a veces vivir para siempre, aunque nosotros como hijos de Dios sabemos que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Y bien, les voy a invitar a que vayamos a Filipenses, capítulo número 1. Filipenses, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y la semana pasada llegamos al versículo 21, donde nuestro hermano Carlos, Charlie, predicaba. Y yo quiero retomar el versículo 21 en esta mañana, y vamos a ver los versículos del 21 al 24. Les voy a invitar, hermanos, ya saben que yo les molesto, soy muy molestón. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia, sabiendo que tu Hijo Jesucristo habita en nuestros corazones, y también dándote las gracias en esta mañana, Padre, por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu santa palabra. Pedimos en este momento, oh Dios, que nos ayudes a la luz de estos versículos a entender y a comprender que todos y cada uno de nosotros tenemos que anteponer nuestros deseos personales de elegir estar en tu presencia por motivos del servicio a los elegidos y la continuidad del ministerio que nos has encomendado. Permítenos entenderlo a la luz de este texto, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Si yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿para ti qué es el vivir? Lo vimos hace 8 días. ¿Para ti qué es el vivir? ¿Para ti qué es el morir? Aunque yo diría, y me gusta más utilizar la palabra partir o dormir, más que morir. Y lo vamos a ver en esta mañana. Vean ustedes, por ejemplo, en el libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 12, versículo número 2, Daniel 12, 2, dice ahí, y muchos de los que, ¿qué? De los que duermen en el polvo de la tierra, serán, ¿qué? Despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, por la eternidad. Pero noten ustedes aquí la palabra que utiliza el profeta Daniel. Muchos de los que, ¿qué? Duermen en el polvo de la tierra. El Hijo de Dios, el creyente en Cristo Jesús, ¿saben qué, hermanos? No muere, duerme, descansa. ¿Por qué? Porque va a ser levantado de ese polvo de la tierra para estar en la presencia del Señor.
como dice aquí, unos ¿para qué? Para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, vean lo que dice. Tampoco queremos, aquí está hablando el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ¿qué? No dice de los que murieron, dice de los que duermen. Otra vez, ¿en quién? Obviamente en el Señor. Los que duermen. Nuestra hermana que partió el día de ayer está dormida. Está dormida. Va a ser levantada del polvo de la tierra para estar en la presencia del Señor por la eternidad. Su cuerpo ahí está, dormido. Se va a levantar cuando el Señor venga. Entonces dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos ¿qué? Entristezcáis como los que no tienen esperanza. La gente sin Cristo no tiene esperanza. Nosotros como hijos de Dios tenemos esperanza. Nuestra esperanza está en el Señor. Ahora bien, en esta mañana vamos a ver lo que estos versículos, específicamente los versículos 22, 23 y 24, nos dicen con respecto a morir o vivir en Cristo. Y yo quiero preguntarles, antes de entrar en los puntos que vamos a ver, que son básicamente dos, quiero preguntarles, ¿alguna vez tu vida ha sido puesta en estrecho? ¿Alguna vez tu vida ha sido puesta en estrecho? Bueno, para saber si ha sido puesta en estrecho, tengo que entender qué significa estrecho. ¿Sí? Bueno, la palabra estrecho es un verbo en el griego, es la palabra sunecho, S-U-N-E-H-O, sunecho, que significa básicamente verse estrecho por ambos lados bajo una presión que impide una elección definida. Vuelvo a repetir, verse estrecho por ambos lados bajo una presión que impide una elección definida. Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, crecieron viendo Chabuelo. ¿Algunos de ustedes crecieron viendo Chabuelo? Bueno, les pongo un ejemplo para que quede más claro esto. ¿Recuerdan que él decía, a ver, chavo, ¿qué quieres? ¿Lo que tengo en la bolsa del lado derecho o lo que está detrás de aquel panel? Y luego el chavo o el muchacho, el joven, el padre que estaba ahí, era puesto ¿qué? En estrecho. Eso es lo que sigue, poner en estrecho. ¿Por qué? Porque tengo que elegir entre dos cosas. ¿Sí me explico? Y si la riego, muchos la regaban, ¿sí o no? Otros se llevaban el premio mayor. ¿Sí? Pero es no saber. Bueno, es un ejemplo, simple y sencillamente. También esta palabra, sunecho, que es puesto en estrecho, significa afligir, angustiar, apretar, constreñir. Es lo que significa. Y representa a un caminante, a una persona que va por un camino, que recorre un sendero estrecho, con paredes de roca a cada lado suyo, lo cual solo le permite ir deprisa hacia adelante. Ese es el sentido también de esta palabra. Yo quiero ver en esta mañana, a través del texto que vamos a analizar, si puedo poner tu vida en estrecho. Quiero ver si los puedo poner en esta mañana en estrecho, haciéndoles la siguiente pregunta. Escuchen bien, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de los que están aquí, desearían estar en la presencia de Dios ahora? Es decir, ya. ¿Quién dijo amén? Abril, nuestro hermano, ¿sí? ¿Sí desean estar ya?
Ahora escuchen la segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren morir hoy? ¿Ya no oí amén? ¿Ya no oí amén? Bueno, prefiero dormir. El hermano Alex está despierto. Prefiero dormir. Bueno. Miren, hermanos, yo creo que muchos de nosotros, cuando estamos siendo afligidos por algo, atravesando una prueba, una enfermedad, una situación que creemos que no vamos a soportar o aguantar, ¿sí?, quisiéramos ya estar mejor. ¿En dónde? En la presencia del Señor. Y alguna vez yo creo que tú y yo lo hemos pedido. Ay, Señor, ya no aguanto, llévame. Pero como decía nuestro hermano Charlie, y sí es cierto, el único que tiene la última palabra para decidir cuándo tú partes es Dios. Aunque tú quieras elegirlo o desearlo, el único que tiene la última palabra es Dios. Hemos oído por ahí en el mundo, por ejemplo, un dicho que dice que aunque te pongas, si no te toca, pues no te tocaba. Y otro, aunque te quites, si te toca, pues ya te tocó. ¿Sí o no? Bueno, en esta mañana vamos a ver, vuelvo a repetir, si los pongo en estrecho. Ya les hice la pregunta, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes quisieran ya estar en la presencia de Dios? Y si lo desean, entonces, ¿cuántos de ustedes quieren morir hoy? ¿Y saben por qué? Porque dice aquí la Escritura y dice el apóstol Pablo que estar en la presencia de Dios es muchísimo mejor. Él lo dice, yo no estoy mintiendo, ahorita lo vamos a ver en el texto nuevamente. Dice que estar en la presencia de Dios es estar muchísimo mejor. ¿Y saben por qué? Nada más les voy a poner unos ejemplos. Tal vez es muchísimo mejor porque ya no aguantas a tu esposo cuando llega de genio. O a lo mejor ya no aguantas a tu esposa cuando está malhumorada. O a tus hijos, o a tu vecino, o a tu jefe en el trabajo. ¿Sí? O cuando viene el casero a cobrarte la renta. O cuando te llegan las cuentas que dices, pero ¿en qué gasté y tengo que pagar tanto? Es cuando quisieras ¿qué? Estar tal vez en la presencia del Señor. O cuando, vuelvo a repetir, tienes una enfermedad y te encuentras en el hospital o te encuentras en algún lugar o postrado en una cama. Miren, hermanos, ustedes saben lo que le pasó a mi papá. Gracias por sus oraciones y su apoyo. ¿Saben qué es lo que más anhela ahorita mi papá? Estar de pie. Estar de pie. Y lo anhela. Y me hace así, casi todos los días me hace así, levántame. Papá, no te puedes levantar. ¿Sí? Y es lo que anhela. Yo tuve un compañero de ministerio que ya está en la presencia del Señor. Algunos de ustedes probablemente oyeron hablar de él. Fuimos compañeros de milicia en la obra del Señor, hermano José Luis Arcaraz. ¿Sí? ¿Y saben qué es lo que más anhelaba él cuando quedó parapléjico? Lo deseaba. Dice, yo solamente quiero una cosa deseo: poder darme un baño de pie y poderlo ¿qué? Disfrutar. Porque él ya no podía. Ahí lo tenían que bañar o limpiar, ahí en el lecho, en la cama. Inclusive en algunas ocasiones yo lo tuve que hacer, apoyando pues a su esposa, a su familia. Teníamos que ir y apoyar. Bueno, en esta mañana veremos a la luz de estos versículos dos cosas básicas. En primer lugar, morir o partir, que es la palabra que yo mejor utilizaría, o dormir en Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o el contraste, vivir en la carne, en el cuerpo, lo cual es más necesario por causa de vosotros. Son las dos cosas que vamos a ver en esta mañana.
Versículo 23, vean ustedes. Porque de ambas cosas, dice el apóstol Pablo, estoy puesto ¿qué? En estrecho. Es decir, si tengo que elegir, si tengo que tomar una decisión, es estar puesto en estrecho, bajo presión, el afligirse, el angustiarse. ¿Por qué? Porque tengo que tomar una decisión. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo, vean, él lo manifiesta, dice, yo tengo el deseo de ¿qué? De partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo ¿qué? Mejor. La pregunta aquí es, ¿a qué ambas cosas se refería el apóstol Pablo? Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Bueno, es a lo que dice más adelante. No sé si escoger entre vivir en la carne, es decir, no porque viviera en la carne, en el pecado, sino vivir físicamente, es a lo que se refiere, o partir y estar en la presencia de Dios. ¿Qué escojo? Bueno, básicamente el apóstol Pablo estaba ante tal disyuntiva, y a veces la vida nos pone disyuntivas. ¿Qué escogemos? ¿Sí? ¿Qué escogemos? Y todos nosotros quisiéramos escoger lo mejor, pero ¿cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en nuestra vida? No hemos escogido. Yo siempre les he dicho, hay dos cosas que no podemos escoger en la vida. Dos que no podemos escoger. No puedes escoger los padres que Dios te da. No los puedes escoger, son los que Dios ya te dio. ¿Sí o no? A veces, cuando el papá está de genio y tiene su carácter y su forma de ser, ay Señor, ¿por qué no tengo otro papá? ¿Sí? Pero tampoco podemos escoger los hijos que Dios nos da. Si pudiéramos escoger los hijos que Dios nos da, escogeríamos al más aplicado, al más guapo, al más inteligente, ¿sí? Al mejor portado, ¿sí? Pues sí, al obediente, ¿verdad? ¿Para qué queremos un desobediente? ¿Sí? Pero no los podemos escoger. Es lo que Dios nos da. ¿Sí? Bueno, aquí el apóstol Pablo estaba ante esa disyuntiva. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver por qué es mucho mejor. Como dice el apóstol Pablo, dice, es muchísimo mejor estar con Cristo. Vamos a ver por qué. Vamos al pasaje de Apocalipsis que leyó nuestro hermano Carlos, pasaje que quise utilizar como paralelo a esto que vamos a ver. Ahí en Apocalipsis capítulo 21, quiero que vayamos un poquito pausado. No demasiado, pero sí lo necesario para comprender lo que podemos ver aquí en el capítulo 21, en los versículos del 1 al 5. Vean ustedes, versículo número 1. Dice el apóstol Juan aquí, quien escribe el libro de Apocalipsis, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ay, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pregunto, ¿te has imaginado cómo es ese cielo y esa tierra nueva? ¿Has meditado en ello? Si yo te pregunto, ¿cómo es nuestro cielo y nuestra tierra hoy en día? Hoy en día, ¿cómo es nuestro cielo y nuestra tierra? Sucio, contaminado, no muy agradable que digamos. Es más, ¿saben qué? Nos quieren encerrar nuevamente, ahora para diciembre o para el próximo año nuevamente. ¿Y saben con qué? Con la idea de la contaminación, del cambio ¿qué? Climático. Nos quieren volver a encerrar. En serio, viene otro encierro. Yo no sé si lo van a lograr o no, pero ya la población no está dispuesta a soportar otro encierro.
Entonces vean, aquí el apóstol Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Además, otra cosa que vio, dice, el mar ya no existía más. El mar ya no existía más. Pregunto, ¿por qué el mar ya no existía más? ¿Se han puesto a pensar? Aquí no nos dice Juan cuál era el motivo o la razón por la que el mar ya no va a existir. No se nos dice. Por lo tanto, la respuesta puede ser un poquito especulativa. ¿Sí? Pero en el libro de Apocalipsis, si lo estudiamos detenidamente y lo observamos, la palabra mar aparece constantemente en el libro de Apocalipsis. Y cuando se refiere a mar en el libro de Apocalipsis, en su gran mayoría, cuando se utiliza la palabra mar, se refiere a la humanidad, al gobierno, a la sociedad. Porque de ahí en Apocalipsis 13 dice: van a surgir las bestias, la primera y la segunda bestia. El anticristo, el falso profeta. Entonces, la palabra mar, casi en el libro de Apocalipsis, describe miedo, terror, angustia, pero sobre todo señala a la sociedad o a la humanidad en general. Cuando el mar esté, ahora sí que, como dicen, con bramido impetuoso, ¿sí?, es cuando va a surgir el anticristo. ¿Y saben qué? Vean ustedes cómo está el mundo. Ya hay un grupo a nivel mundial, hay un grupo que está preparando ya ahorita el terreno, porque lo que esperan es que surja el anticristo. Le están preparando la cama, por decirlo así, le están tendiendo la cama al anticristo. Y hay muchos que no lo saben, pero la Biblia no lo muestra. Hay una élite poderosa. Ya en el mundo se habla mucho acerca de un nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. ¿Y qué significa el nuevo orden mundial? Un gobierno a nivel mundial, un único gobierno a nivel mundial, un líder a nivel mundial, una sola moneda a nivel mundial y una sola religión a nivel mundial. Y investiguen ustedes acerca de eso. Van a encontrar mucha información, pero ya el terreno está puesto. Pero no me quiero detener ahí. Vean el versículo número 2. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Vean ustedes, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo de Dios. Pregunto, ¿cómo será esta nueva Jerusalén? Bueno, ahí sí la Biblia nos describe cómo es. El libro de Apocalipsis sí nos describe cómo es esta nueva Jerusalén. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, a Jerusalén? ¿Nadie? ¿Nadie? Ni yo tampoco. Mucha gente, muchos líderes, muchos pastores han ido, han tenido esa bendición y dicen que es algo increíble. Es una experiencia increíble estar en Tierra Santa. ¿Saben cuál va a ser mi experiencia más increíble? Ver la nueva Jerusalén, descender del cielo y habitar en ella. Y Apocalipsis dice cómo es esta ciudad. Aquí en este mismo capítulo, en los versículos del 9 al 27, no voy a entrar en detalle, léanlo ustedes, estúdienlo en su casa. Ahí se describe cómo es esta nueva Jerusalén. Impresionante. Dice que tiene calles de oro, puertas que son como una perla. No existe el mal ahí. Es hermoso ver cómo es la nueva Jerusalén, pero no me quiero detener ahí. ¿Sí? Vean el versículo 3. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo. ¿Qué significa el tabernáculo? En el Antiguo Testamento, el tabernáculo servía ¿para qué? Para que la presencia de Dios habitase ¿dónde? Ahí, estuviese ahí, sobre todo en el lugar ¿qué? Santísimo. Bueno, dice aquí, vean ustedes lo que dice el texto.
he aquí el tabernáculo, la presencia misma de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjate, si te va a asombrar los cielos nuevos y la tierra nueva, te van a deslumbrar. Si te va a deslumbrar la nueva Jerusalén, que dice cómo es en Apocalipsis, ¿sabes qué? Hay otra cosa que creo que nos va a deslumbrar muchísimo más que esto. ¿Qué es, Mauro? ¿Y sabes qué es la presencia de Dios, Mauro? Ver a Dios cara a cara, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Ni Moisés, que se lo pidió. ¿Se acuerdan? Moisés le pidió: quiero ver tu rostro, tu cara. Y Dios no se lo concedió. Ni Pablo, que subió al tercer, nunca lo describe. Si lo hubiera visto, describiría: Dios, lo vi, es algo impresionante. Yo creo que se quedaría sin palabras. Ni Pablo, exacto. Pero aquí dice que la presencia misma de Dios, el tabernáculo de Dios, Él mismo estará en medio de su pueblo. Es decir, podremos verle cara a cara. Vean Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él, no iguales, semejantes a Él, porque le veremos. Vean, noten esto, dice, porque le veremos cara a cara, tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De verle cara a cara, ¿qué es lo que debe de hacer? Mientras llegue ese momento, vivir en santidad, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué no podemos ver a Dios ahorita? ¿Saben por qué? Porque tenemos un cuerpo todavía sujeto al pecado. Todavía nuestro cuerpo no ha sido ¿qué? Glorificado. Estamos en el proceso de ¿qué? De la santificación, de la santidad. ¿Sí? Por eso no podemos ver a Dios cara a cara. Yo puedo ver a mi hermano Alejandro cara a cara, pero no a Dios, hasta que tenga un cuerpo ¿qué? Glorificado. Entonces, ¿te imaginas? Ver cielo nuevo, tierra nueva, ver la nueva Jerusalén, pero luego ver a Dios cara a cara. Y no termina ahí, Vean lo que dice el versículo 4. Ay, este versículo 4. Dios enjugará toda ¿qué? Toda lágrima de los ojos de ellos. Te pregunto, ¿tú por qué lloras? Hay gente que llora por todo, ¿sí? Con respeto a mi hermana que está aquí, ¿sí? Cuando la hacíamos enojar, ¿sí? O que yo la molestaba, decíamos que ella lloraba, ¿sí? Como un cocodrilo. Tienes lágrimas de cocodrilo, le decíamos, ¿sí? Y lloraba. Todos hemos llorado cuando nos hacen enojar, cuando estamos en una aflicción, en dolor, en sufrimiento, ante la pérdida de un ser querido. Todos lloramos, ¿sí? Pero aquí dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, cuando estemos en su presencia. Y en su presencia dice, ya no habrá más ¿qué? Más muerte alguna, ni habrá más ¿qué? Llanto, es decir, tristeza, congoja, ni clamor, grito desesperado. ¿Alguna vez has clamado a Dios desesperadamente? Dios mío, ayúdame. ¿Qué hizo Pedro? Cuando salta de la barca y va camino al Señor.
sálvame que yo me imagino el grito desesperado de Pedro en ese momento. No gritó cuando el agua la tenía en las rodillas o en el muslo. Yo creo que ya cuando la tenía hasta aquí se estaba hundiendo. ¿Y qué hizo el Señor? Ven. Y lo tomó. ¿Alguna vez has gritado desesperadamente? ¿Te has encontrado en una situación así? Dice, no habrá clamor, grito desesperado, ni dolor. ¿Cuántos tienen dolor? De la ciática, de migraña, de un callo, hasta de un callo, ¿no, Jorge? A veces nos machucamos el dedo meñique y nos duele casi todo, ¿qué? El cuerpo. Dice que todo el cuerpo se duele. Así pasa. Cuando un miembro de la iglesia también está en aflicción, nos dolemos con ellos, con él juntamente. Dice, no habrá dolor alguno, porque las primeras cosas que pasaron. ¿Se dan cuenta por qué es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios? ¿Se están dando cuenta? Allá ya no habrá sufrimiento, dolor, tristeza, angustia. Ya no te vas a preocupar por la colegiatura de tu hijo. Ya no te vas a preocupar por cómo le hago para que la quincena me alcance. Ya no te vas a tener que preocupar. Ya no te vas a preocupar por ese dolor que has tenido durante meses y que no se te quita. Versículo 5. El que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que estaba sentado en el trono? Dios. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, estas palabras ¿son qué? Son falsas. Es un cuento. No, dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Lo creas o no lo creas, Dios lo dijo, se cumple. Así de sencillo es. Si Dios lo dijo, se cumple. Y tenemos el testimonio del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, no en su totalidad del Nuevo, sobre todo por el libro de Apocalipsis, que son cosas que están ¿por qué? Por venir, por suceder. Pero tenemos el testimonio del Antiguo Testamento e históricamente se ha comprobado el diluvio. Se ha comprobado el juicio de Dios a Sodoma y Gomorra. Hay evidencia y testimonio. ¿Sí? Entonces, hay evidencias suficientes en las Escrituras del cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, si Dios lo dice aquí, Él lo va a cumplir una vez más. Dice, estas palabras son fieles y ¿qué? Y verdaderas. Dice en Números capítulo 23, versículo 19, Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice la Escritura, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es decir, Dios no miente. ¿Sí? Resumiendo entonces, mis hermanos, este primer punto, ¿no es mejor estar con el Señor que estar aquí sufriendo? Miren hermanos, tan sencillo como esto. ¿Cuántos de ustedes tienen calor? Y nos hemos quejado en estos últimos 2 o 3 días del calorcito que hace, porque otra vez como que se siente el bochornito, porque no estamos satisfechos ni contentos casi con nada. Y luego llueve, ¡ay! ¿Y por qué está lloviendo? Y ya viene el frío, ¡ay!
y mucho frío. Y nos quejamos de todo, cuando deberíamos de decirle: Señor, gracias por este calor. Gracias por estas lluvias. Gracias por este frío, Señor. Gracias. En lugar de quejarnos. Gracias por este esposo. Gracias por esta esposa. Gracias por estos hijos, cabezones, duros, necios. Pero gracias, Señor, son los que tú me diste para formar mi ¿qué? Mi carácter. Porque Dios los utiliza también para formar nuestro carácter. ¿Sí? Entonces, gracias, démosle a Dios gracias. ¿Sí? ¿Quién de ustedes sabe el día de su hora de su muerte? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuándo va a morir? No sabemos. ¿Sí? Yo lo que sí les he dicho a muchos hermanos sí les he dicho, cuando les diagnostican una enfermedad incurable, un cáncer, por ejemplo, o otra enfermedad que es incurable, yo les digo: ¿sabes qué? Dale gracias a Dios. ¿Cómo que gracias a Dios? Dale gracias a Dios, porque por lo menos tú sabes que dentro de poco entregas el equipo. Nosotros no, yo todavía no sé. A lo mejor me voy antes o a lo mejor me voy después de ti. Pero tú por lo menos ya te dijeron que ¿qué? Prepárate, ordena tus ¿qué? Tus cosas, porque vas a morir. De eso hablaremos dentro de 8 días. ¿Sí? Pero vean ustedes, no sabemos el día de nuestra muerte. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo estaba ante esta disyuntiva. Y por eso dice: es muchísimo mejor estar allá. Pero, aquí viene el pero. Versículo 22 y 24. Vean lo que dice: mas si el vivir en la carne, en el cuerpo físico, resulta para mí en beneficio de ¿qué? De la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 24. Pero quedar en la carne, en el cuerpo físico, es más necesario por causa de ¿quién? De ustedes, de vosotros. Vean ustedes, mis hermanos, el apóstol Pablo no era una persona que pensaba en sí misma, en el beneficio propio. Él no pensaba en sí mismo. Él siempre estaba pensando, ¿saben en quién? En los demás. En los demás. A él lo que más le preocupaba no era lo que pasase con su vida o con su cuerpo. Y a estas alturas, donde vemos que está en Roma encarcelado y escribiéndole a los filipenses, ya había pasado el apóstol Pablo varios sufrimientos. A él no le importaba eso, porque él sabía que su vida le pertenecía a Dios. Pero a él le preocupaba una cosa. ¿Sabes qué le preocupaba? El crecimiento de sus hermanos, la madurez de sus hermanos, el bienestar de sus hermanos en la obra. Eso es lo que le preocupaba a él. Por eso dice aquí: mas si el vivir en la carne, en el cuerpo físico, resulta más bien en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Se encontraba ¿qué? En estrecho ante esas dos paredes, ¿sí? Haciéndole presión. ¿Y qué escojo? ¿Qué hago? Dice: pero quedar en el cuerpo físico es más necesario por causa de ¿qué? De vosotros. A él lo que más le preocupaba, y lo dice en Corintios, cuando describe sus sufrimientos, él describe que lo que más le preocupaba era la obra, la iglesia, el crecimiento de sus hermanos. Dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros ¿qué? Lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño. Eso es lo que le angustiaba al apóstol, porque él quería ¿qué? Protegerlos. Si estaba en su vida el cuidar y proteger de ellos, lo haría hasta el último momento. Quiero llevarles, para concluir, a un pasaje que es muy conocido por todos nosotros. Lucas, capítulo número 16, versículos del 19 al 31. ¿A quién encontramos ahí?
al rico, ¿y quién? Y Lázaro. Al rico y Lázaro. ¿Sí? Y conocen ustedes la historia. Ahí está. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Pero yo quiero hacer énfasis, para no leer todo el texto, quiero leer el énfasis en los versículos del 24 al 31. Dice ahí: entonces él, dando voces, es decir, el rico, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En qué? ¿Dónde estaba el rico? En llamas. En llamas, en el fuego, dice. Y lo que anhelaba, ¿sabes qué era? Es como decir ahorita cuando estamos con mucho calor. ¿Ya? Ahorita que hemos sentido el calor, aquí está mi hermana y mi cuñado. ¿Saben qué es lo que estamos haciendo? Sacar del refrigerador una bien, ¿qué? Bien muerta, le decimos. Una bien muerta, una bien fría, así congelada, bien fría. Una coca. ¿A quién se le antoja una coca bien muerta? ¿Verdad que sí? Bien fría, cuando tienes calor. ¿Ya? Bueno, imagínate a este personaje, al rico, ahí en el infierno. Dice que clamaba a Dios. Clamor que Dios oye, pero no responde como él quiere. Sí oye Dios el clamor porque lo oyó, pero no respondió como él quería. ¿Qué quería? Manda a Lázaro y que refresque mis, ¿qué? Mis labios siquiera. Yo quiero que por un momento ustedes, hermanos, fíjense lo que les voy a preguntar. Quiero que por un momento ustedes piensen en su familiar que no ha venido a los pies de Cristo y que ustedes le han compartido una y otra vez y no ha venido a los pies de Cristo. Puede ser tu hermano, puede ser tu hermana, puede ser tu sobrina, tu sobrino, un tío o una tía, ¿sí? Puede ser tu papá o tu mamá que no ha venido a los pies de Cristo. Tú le has compartido, pero no ha venido. ¿Qué pasaría con él si muere hoy? ¿A dónde va? Bueno, nosotros sabemos a dónde va. Pero ¿sabes qué es lo que va a hacer ahí cuando esté ya ahí? Va a hacer lo mismo que este rico. Clamar. Que venga Alejandro, que tanto me habló y me predicó, que venga y que refresque mis labios. Que venga Carlos y que refresque mis labios. Y Dios le dice: ¿sabes qué? No se puede. ¿Por qué? Porque vean ustedes los versículos siguientes, ahí mismo, versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allá para acá tampoco. Entonces le dijo: bueno, si no se puede esto, te ruego entonces, fíjate, otro ruego, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de ¿quién? De mi padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también, ¿a dónde? A este lugar de tormento. ¡Wow! Este hombre rico era de una familia numerosa, tenía hermanos, 5 hermanos que todavía no morían físicamente. Y le dice: ¿sabes qué? Manda entonces a Lázaro
que se les aparezca en la noche o en el día o a la hora que sea, pero que vaya Lázaro y que les hable para que no vengan a dónde, a este lugar de tormento. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, de seguro que se arrepienten. Pues probablemente, ¿verdad? Probablemente, digo, porque hay gente que ni aún viendo a un muerto se arrepiente. Hay algunos que sí, ¿verdad? Estábamos recordando, ahora que está mi hermana aquí, estábamos recordando una anécdota. Cuando ella fue operada ¿de qué fue? ¿De la vesícula o de qué fue? De un tumor, de un quiste, creo, ¿verdad? De un quiste que tuvo. Fue operada y en esa noche, ya cuando estaba en casa, que ya sale del hospital y regresa a casa, dice que no podía dormir por ciertas molestias que todavía tenía. Tenía su bata y se levantó en la noche y andaba ahí caminando y de repente entra al cuarto, a la pieza de mi hermano, ¿sí? Porque oyó que tenía, creo que la luz prendida o no sé qué cosa por ahí, y fue como que se le apagó la luz o le apagó la lamparita que tenía por ahí, y en eso se despierta mi hermano y pega un susto porque recientemente había visto también una película de terror, una película de espantos, y se quedó así como que hasta que dice que ¿qué? Se le quedó la boca trabada. Y mi hermana pues todavía estaba pálida por la cirugía, con bata, y no, así se quedó, se trabó. Imagínense. Estábamos recordando, estábamos riéndonos de esta cuestión, ¿no? Una cuestión que pasó en el pasado. Imagínate ver a un muerto, que se te aparece, a un familiar, a alguien que se te murió en el pasado, se te aparece. Es para morirse nuevamente, yo creo, uno. Bueno, el rico le pedía eso a Abraham. Manda a Lázaro y que les predique para que no vengan. Y le dice, no. ¿Saben qué? Tienen la ley y tienen a los profetas. A ellos oigan. Es decir, el muerto está, no se puede levantar. Y más si está ya donde, en el seno de Abraham o en la presencia de Dios, no se puede levantar. Entonces, imagínate a tu familiar, imagínate a ese ser querido que le has predicado durante mucho tiempo y no quiere arrepentirse. ¿Sabes cuándo va a clamar? ¿Sabes cuándo va a querer que los suyos no vayan al mismo lugar? Cuando se encuentre ahí. Ahora, ¿sabes qué? Esa era la preocupación también del apóstol Pablo. Por eso es que él no quería ¿qué? Partir, irse. Dice, yo me quiero quedar por causa de ¿qué? De ustedes. Para bendición de ustedes, para provecho de ustedes. Y de eso vamos a hablar dentro de 8 días. ¿Saben? Nada más les adelanto lo siguiente. No hay mejor vida invertida. Escucha bien lo que te voy a decir. No hay mejor vida invertida que sea gastada en la obra del Señor. No hay mejor vida que uno se gaste, se dé por completo. Decía el apóstol Pablo, aunque amándoos más, sea yo amado ¿qué? Menos por ustedes. Porque él se entregaba, él se dio a sus hermanos, a la iglesia, a la obra. Y dice, ¿saben qué llevo? Llevo en mi cuerpo lo que más me duele. ¿Saben qué es? Decía el apóstol Pablo también. La traición de muchos hermanos. La traición, la estocada
de muchos hermanos que lo traicionaron. Pero más sin embargo, él decía: aunque amándoos más, se ha amado menos. Si hubo una vida después de nuestro Señor Jesucristo que se entregó y se dio, fue la vida del apóstol Pablo. Por las iglesias, por la obra, por el ministerio, se entregó. ¿Y en esta vida qué recibió? En esta vida, desprecios, calumnias, prisiones, latigazos, naufragios. Pero ¿saben qué tiene allá? ¿Saben qué tiene allá? Por eso dice el Señor que nos va a entregar una corona, nos va a entregar coronas, galardones. Hermanos, consideremos esto, vayámonos con esto en nuestra mente hoy. ¿Qué es mejor? A lo mejor tú ya estabas pidiendo al Señor: Señor, ya que no llegue el 24, quiero irme el 23, Señor, ya no aguanto. Y más, si el hermano Vicente nos está bombardeando con videos y con cosas de lo que está sucediendo en el mundo. A ustedes no tanto, Tengo mi grupo de hermanos en la fe, a los cuales bombardeo 2 veces por semana. 2 veces los bombardeo el miércoles y el sábado. Los bombardeo con 12 videos, hermanos, 12 videos. 6 de mensajes de predicaciones de hermanos, y los otros 6, ¿saben de qué son? De lo que está sucediendo en el mundo. ¿Con qué finalidad? Abran los ojos, abran los ojos. Estamos a un paso de irnos, de partir con el Señor. Este mundo está hecho un desastre, un caos. Pero nuestra esperanza está en el Señor. Por eso les digo, hermanos, no hay mejor vida gastada que la que uno invierte en la obra del Señor. Termino con este salmo, Salmo 125, versículos 5 al 6. Dice: los que sembraron, ¿qué? La bendita y santa palabra de nuestro Dios. Los que sembraron con lágrimas la palabra de Dios, dice, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas llenas. Pregunto, ¿es fácil sembrar la palabra de Dios? Y más en esta época, ¿es fácil sembrar la palabra de Dios? Miren, el mundo y la gente: no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Así está la gente. No quiero oír. No quiero oír del Señor, no quiero oír de la palabra de Dios. Son contados los que ponen atención o se prestan a oír. Pero es difícil en estos tiempos ir y sembrar la semilla del Señor, la palabra de Dios. Dice que lo hacen con lágrimas. Al apóstol Pablo le costó lágrimas, sudor y sangre. No nada más lágrimas, sudor y sangre le costó al apóstol Pablo. Pero dice: segarán con regocijo, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas llenas delante del Señor. ¿Qué son las gavillas? Es ese cincho que se amarraba al trigo, ¿sí? ¿Sí? Y que se hacían montones de trigo, montones de mazorcas o lo que sea. Es una gavilla. La pregunta es: ¿cuántas gavillas llevarás tú al Señor? ¿O te presentarás con gavillas vacías? Ay, Señor, es que no quisieron oír. Es que eran duros de corazón, duros de cerviz, como con Moisés. Pues no importa que sean duros. ¿Tú qué? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye a tiempo y fuera de tiempo. Pero qué hermoso es presentarse delante del Señor y decirle: Señor, mira,
aquí te traigo el fruto, la bendición. Y no por mí, esto fue obra tuya a través de mí para que ellos oyeran. Pero al final de cuentas, la gloria es tuya, la obra es tuya. Yo solamente fui, ¿qué? El instrumento en tus manos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te alabamos en esta mañana, bendecimos tu santo nombre y damos gracias por tu palabra. Cuánta razón el apóstol Pablo tiene en estas palabras. Ciertamente estar en tu presencia es algo que, híjole, tal vez nos quedamos cortos en expresar. Pero mientras ese momento llega, tú todavía aún nos tienes aquí con vida. Y nos tienes con un propósito. El propósito es que sigamos predicando y anunciando tu bendita y santa palabra. Nos oigan o no nos oigan, tenemos que seguir anunciando lo que tu palabra dice, ya sea para bendición o para condenación de ellos, porque así lo dice tu palabra. Señor, sigue usando nuestras vidas como ese instrumento en tus manos para gloria tuya. Vivir en la carne, vivir en este cuerpo físico es mejor por causa de nuestros hermanos, a los cuales servimos con tu ayuda, con tu gracia, con tus fuerzas. Gracias, Padre, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.